Damos gloria a Dios por un nuevo espacio y una nueva tesis. En esta ocasión vamos a presentar una disensión en un buen espíritu que lo vimos con base a la Biblia. Presentamos una disensión de las enseñanzas que hemos recibido. Hemos recibido la instrucción de que todo lo que se predique, lo examinemos cuidadosamente. Eso lo dice la Biblia. Pero también hemos recibido esa instrucción de parte de nuestras autoridades. Y con base a esa instrucción y con un buen espíritu, nosotros queremos plantear algo en lo que diferimos con la enseñanza que hemos recibido. Nosotros hemos recibido que la enseñanza de que no pueden haber dos templos en la tierra. Uno tiene que estar en el cielo, y otro tiene que estar en la tierra cuando suceda la gran tribulación. Específicamente estamos hablando del tercer templo y el otro templo que es la iglesia, que la Biblia dice en Corintios que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces no pueden haber dos templos. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿es realmente cierto? ¿Qué tan cierto es eso? ¿O qué tanto sustento bíblico tiene eso? Pues decidimos examinar las escrituras, repetimos con un buen espíritu y nuestra función es aportar, compartir y enseñar lo que nosotros investigamos. Nuestra propósito no es descalificar, solo es mostrar lo que hemos investigado. Amén. Entonces, vamos a ver los pies de imprenta de los templos de Dios, los templos israelitas. Dice la Biblia, y sucedió que en el año 480 en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, es decir, 480 después, años después, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó a edificar la casa del Señor, 480 años después. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue acabada con todas sus partes y conforme a todos sus planes, la edificó pues en 7 años, dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 6. El primero es el versículo 1 y los versículos siguientes son los 37 y 38. Este es el primer templo, el templo de Salomón, conocido, conocido también popularmente como el templo de Salomón. Vamos a ver el segundo templo, que es el templo de Zorobabel. Así lo dice la Biblia. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Esdras, versículo 13. Entonces Tainat, el gobernador de la provincia al otro lado del río Setar Bosai, y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado, y los ancianos y los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idol y de Ciro y Artajeje, rey de Persia. Y este templo fue terminado en el tercer día del mes de Adar. Era el sexto año del reinado del rey Darío. Esdras capítulo 6. Este es el templo de Zorobabel. El tercer templo donde aparece en la Biblia. Este aparece específicamente en Apocalipsis 11 y dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Amén. Es decir, aquí ya están en la gran tribulación. Entonces, con base a lo
con base a lo anterior que hemos recibido las siguientes enseñanzas. No puede haber dos templos, ya que la iglesia ya fue arrebatada y el tercer templo aparece en medio de la gran tribulación. Los que vean la reconstrucción del templo estarán en la gran tribulación. Mm, Se dicen dos templos porque la iglesia es el templo de Dios, según Primera de Corintios. No puse el capítulo, qué pena, perdón. Si no estoy mal, este es Primera de Corintios 6, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo, el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por el precio que habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Amén. Esto está en Primera de Corintios. Si no estoy mal, es el capítulo 6 y el capítulo 7, versículos 16 y versículo 19. Amén. Esta es la enseñanza que hemos recibido. Datos. Vamos a presentar datos, no tesis. Vamos a presentar datos. Cuando vino Cristo, estaba el segundo templo. Si Cristo, si Cristo era un templo, porque él mismo lo dice en Juan, entonces sí hubo dos templos en la tierra. Cuando vino el Espíritu Santo, estaba el segundo templo. Es decir, hubo dos templos en la tierra cuando vino el Espíritu Santo. No solamente una vez, sino dos veces. Cuando se escribió Primera de Corintios, estaba el segundo templo. Es decir, la enseñanza, la enseñanza que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, eso fue escrito en el año 55. Entonces sí había un segundo templo y aparte estaba el templo del Espíritu Santo. Es decir, habían dos templos en la tierra. El segundo templo se destruyó en el año 70 y Primera de Corintios se escribió en el año 55. Por lo tanto, habían dos templos o hubo dos templos al mismo tiempo, quiero decir. Entonces, nuestra tesis, con base a lo anterior, la iglesia puede ver la reconstrucción del tercer templo. La respuesta es sí, sí puede ver la reconstrucción del tercer templo porque hubieron dos templos anteriormente. Y si hubieron dos templos anteriormente, ¿por qué no pueden haber dos templos? Amén. La reconstrucción puede suceder antes del rapto. La respuesta es sí, puede suceder porque ya hubieron dos templos. Entonces la frase que dice que no pueden haber dos templos no es totalmente cierta con base a los datos presentados. ¿Es cierta la afirmación de que no puede haber dos templos? Definitivamente no, no es cierto. Esto lo vimos con base a la Biblia. ¿Nos debe importar la reconstrucción del tercer templo? Pues sí, nos debe importar, pero, pero no debe ser nuestra prioridad. Es decir, no podemos estar afanados en que, como ya está en la reconstrucción del tercer templo, entonces ya nos quedamos a la tribulación. No, no porque, como ya lo vimos, ya hubo dos templos. Entonces, es decir, si reconstruyen
Si empiezan a reconstruir el tercer, empiezan a construir el tercer templo, no necesariamente quiere decir que la iglesia no se haya ido, porque pueden haber dos templos. Es decir, la construcción del templo sí es una señal, mas no es un reloj, no es un reloj en la aguja que indica que cuando la iglesia se vaya de la tierra. Amén. Amén. Es básicamente esto lo que deseamos presentar y como quisiera repetir, lo hicimos con buen espíritu. Toda gloria es para Dios y esperamos haber sido de edificación. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.